grabar en esta. Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo en esta plataforma que también nos trata Revolution Network Podcast en español. Podcast número 128, semana tras semana, ya entramos en el año 2023. Hoy les voy a presentar a estas personas que ustedes siempre me preguntan, ¿de dónde lo saca Rami? Bueno, yo a Nahuel lo conocí en las redes y son de las pocas páginas que sigo, de los pocos creadores de contenido que disfruto muchísimo, cómo comparte, cómo escribe. Él es filósofo, no lo voy a nombrar mucho, vamos a dejar que se presente. Nahuel Michalski, hola amigo querido, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Rami? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el Un, espacio. un placer. Divulgación, práctica y formación filosófica, sos licenciado, tenés un doctorado, bueno, tiene de todo. Después ya vamos a dejar las redes para que vean. Te quiero preguntar lo primero, Nahuel, esta comunidad grande, muy grande que tenés en redes, de gente que te sigue, que te lee, ¿diseñás lo que escribís, le escribís a todo el mundo? ¿Cuál es tu idea o cuál es tu propósito en esto en las redes, viste, a la hora de comunicar la filosofía? Ujú. Bueno, primero una aclaración formal, quizás Sí. medio pertinente, pero nobleza obliga. Yo soy licenciado y me estoy doctorando. Estoy Ah, bien, bien. en el proceso de formación doctoral en temas de filosofía social y teoría política. Y con respecto a lo que me preguntás, en realidad este proyecto surgió en el 2018 de una manera un poco accidental, casi contingente. No estaba muy planificado. La verdad es que fue una época en la que me divertía subiendo memes de filosofía y frasecitas y algún que otro videíto con alguna aclaración. Yo ya en esa época era docente y daba clases en escuelas y demás, entonces nada, capaz agarraba las preguntas que me hacían mis alumnos en el aula y así me quedaban picando en la cabeza, después hacía un videíto, pero nada muy pensado, ¿no? Bien. Y, y se empezó a armar, se empezó a sumar gente, empecé a dictar cursos a través de la plataforma, se empezó a sumar cada vez más gente, empecé a notar una cierta demanda un poco más amplia y bueno, empecé a responder a esa demanda con otro tipo de contenido y otro tipo de proyección. Y así se fue armando lo que es charlas de filosofía, que igual sigue siendo en relación a otras cuentas de divulgación quizás pequeña en su cantidad, en su número de gente, pero por otro lado, me parece que el reverso de eso, la contracara, es que los que estamos somos como muy orgánicos, ¿no? Es un tráfico muy genuino el que circula. A veces uno Sí. ve cuentas de divulgación con 200.000, 300.000 seguidores, pero un post no tiene más de 30, 40 comentarios. Y la verdad es que nosotros somos quizás menos, tenemos 60, 61.000 integrantes en la comunidad, pero interactuamos todo el tiempo, hay mucho feedback y vuelta, mucho tráfico, después nos juntamos personalmente en los encuentros en vivo, o sea, es como que se armó algo bastante genuino, ¿no? Sí, y me pasa que yo te veo a vos que respondes casi todos los mensajes, o sea, las cuestiones que cuando salen preguntas, o inquietudes o en las mismas historias, tenés mucho ida y vuelta. Entrando de lleno a esto te pregunto a vos desde tu parte profesional y desde la admiración que te tengo, ¿qué mirada haces en estos últimos años de la sobreinformación en la que nos encontramos? Sé que hay mil cosas para hablar, pero como para empezar por algo de tantos años, de tantos libros, de tanto que supuestamente la humanidad estaría creciendo, estaría estando en un nivel, no sé si de inteligencia, de interpretación mayor, y vemos que hay tanto ruido todavía. ¿A qué se lo atribuís? Bueno, en principio lo que es la sobreinformación y el acceso ilimitado, ¿no? Podríamos decir, Sí, a libros, a teorías, a ideas, o sea, no solamente a información desorganizada, sino también a saberes que en otra época eran saberes exclusivos del ámbito universitario, tiene que ver con, por supuesto, la absoluta consolidación de la técnica y la tecnología en nuestras formas de la vida actual en otra época en la que uno estaba condenado a tener que leer un libro de papel y subrayarlo, o en tu época o en la mía ir a la sí. biblioteca, ¿no? A pedir los libros que nos mandaban en la escuela, eso fue suplantado por una técnica y una tecnología que nos excedió, me parece, como humanidad, nos superó. Me parece que se ha convertido en esta segunda naturaleza de la que hablaba Lukács, la tecnología, ¿no? O sea, es esta idea que la tecnología parece que está cobrando una autonomía por fuera de nuestro control y nos empieza a ofrecer cosas de más,
Entonces me parece que hay algo del exceso que tiene que ver con la vida tecnológica de estos tiempos. Y después también me parece que tiene un carácter político que es algo así como un espíritu de democratización de los saberes, ¿no? De plurificación, de apertura hacia las sociedades y los sectores sociales mayoritarios que en otra época también estuvieron bastante clausurados. Entonces yo creo que hay algo así como una relación entre una dimensión política y una dimensión tecnológica de lo que hoy podemos entender como el exceso de información y el exceso de teoría que genera un problema, que es la falta de criterios, ¿no? Es decir, Eso quería que me contar, sí, claro, en un mapa tan excesivo, resulta que la gente empieza a ya no saber muy bien cuál es la mejor idea, la mejor teoría, se pierden los criterios sobre la verdad y la falsedad, la utilidad y la inutilidad, y me parece que se da algo así como un embotamiento, ¿no? Benjamin, un filósofo que a mí me gusta mucho, hablaba de la embriaguez de las masas, ¿no? Las masas embriagadas. Entonces me parece que hoy estamos verificando que el otro polo de la clausura también es problemático. Es decir, si la censura es problemática y por supuesto rechazable, el exceso parecería también ser problemático, ¿no? Parecería que quizás sí. nuestro desafío es que encontremos como un justo medio donde podamos acceder a la información y a las ideas, pero desde un lugar que nos permita establecer criterios de discernimiento y selección. Totalmente, fíjate que es como que si volviéramos a buscar el equilibrio. Estábamos de un Ujú. lado, pensaba cuando decías vos, en nuestra época el libro, tenías un libro y hoy pedís en un grupo de WhatsApp y te mandan del escritor 300 libros, pero no tenés Claro. tiempo para leerlo. O como dijiste, te embotas y ahí entran ustedes, que para mí es increíble, porque la gente, viste que todos opinamos hoy en la red, todo el mundo opina de todos los temas, pero nadie Ujú, profundiza, es como muy superficial. ujú. Preguntándote a vos, en esto hiciste hincapié hace poco en un posteo sobre el bien y el mal, ¿viste? La famosa búsqueda de lo que está bien, lo que está mal, y hay una mirada que es más moral, otra que es más social, no lo sé. Ujú, ¿Cómo lo seguís viendo desarrollando esto que nos estás compartiendo? Siempre hablo al público que nos escucha, al público profesional, al emprendedor, el que está empezando a adentrarse en estos temas, esto famoso del bien y el mal, qué es lo que está bueno, qué es lo que no está bueno, cuál es el límite, cuál es el equilibrio. ujú. Pero digamos, ¿en relación a qué? ¿A la información y a la teoría? ¿A la a la, in- vida? a la información y a lo que hoy tanto nos traspasa por ejemplo, cualquier tema hoy de índole, es lo que te decía recién, tenés tanto que no sé cuál agarrar, cualquiera. Vamos al tema, nosotros Mm. acá, como estamos en Argentina, no quiero hablar de política porque es como muy distinto a los Ujú. países pero sí en temas esto de moralmente, no sé, yo veo ahora la religión, cómo han mutado las religiones. Te voy a dar el ejemplo de la religión. Te dejo que Sí, elijas vos el que quieras. Pero en sí. esto, qué es el bien, qué es el mal, o qué mirada tenemos hoy en el año 2023 como Ujú, sociedad de esto? ujú. Mira, a mí me parece, desde mi punto de vista, ¿no? Que siempre es provisorio y todavía pasible de seguir desarrollándose, porque soy una Bien, persona que está en formación, ¿no? Con lo cual siento que no tengo las respuestas acabadas para estas cosas y que además son preguntas muy importantes, ¿no? Vos pensás que la pregunta por el bien y por el mal prácticamente tiene 8.000 años de antigüedad, entonces es la como, venimos preguntando hace tiempo, claro. sí, quizás es un poco ambicioso intentar circunscribirla, pero se me ocurre pensar que definitivamente sí estamos, me parece, en una época, como dice, como lo plantea Bauman, en la cual se están, o ya se han licuado, ¿no? Se han disuelto eh, esas grandes categorías que en otros tiempos ordenaron un poco la práctica de vida del ser humano, ¿no? Por ejemplo, las categorías del bien y del mal, lo que corresponde y lo que no corresponde, lo justo y lo Bien, injusto. Me parece que si bien en otras épocas esas categorías fueron muy fuertes y también generaron no solamente una orientación en la práctica humana, sino también otros problemas como el autoritarismo, ¿no? Y las prácticas disciplinarias, una suerte de, como lo plantea Marcuse, ¿no? Una unidimensionalidad de la vida, donde había un único camino que era trabajar y producir y tener familia, ¿no? Y ahorrar para la casa o ir a la guerra. sí, Me parece que hoy estamos en una época que, volviendo al tema de los polos, o sea, ahora estamos en el otro polo, el polo posmoderno, el polo de esta época post-ideología, post-sujeto, en el cual lo que parece ser es como que se han, digamos, ya no solamente no hay categorías, sino que parece se han perdido los nortes, ¿no? Una crisis de los valores, como lo menciona
Nietzsche cuando habla de la caída de los ídolos, ¿no? Como que se avecinó una crisis de los valores, una crisis de los nortes, nosotros en filosofía lo llamamos la crisis del sentido, y entre ellas cae, ¿no? Y entra en crisis estas categorías, el bien y el mal, lo virtuoso, qué es lo que corresponde y lo que no. Entonces me parece que estamos hoy atravesando una época en la cual no está muy claro si existe el bien y el mal. Yo creo que sí, pero hay mucha gente que te plantea la inexistencia del bien y del mal. Y Bien, después tenés otro gran sector social que te plantea la existencia del bien y del mal, pero no lo puede definir, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo en el bien, pero no sé muy bien qué es. Lo cual es tan inútil como no creer en el bien, ¿no? Es, digamos, eh, me parece que esta es la famosa muerte de Dios que vaticinó Nietzsche, ¿no? La caída de estos valores que iban a ordenar un poco la práctica humana. Y me parece que los resultados están a la vista. Y me parece también, y esto fue un tema que lo trabajé en mi tesis de licenciatura en su momento, que cuando una sociedad ya no puede decir qué es lo que es el bien y qué es el mal, sí, o vamos a decirlo más coloquialmente, lo que está bien o lo que está mal, o vamos a decirlo de un lugar más espinociano, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, que no es necesariamente lo mismo. Me parece que cuando una sociedad pierde esos criterios o esos nortes, no es que quedamos en una especie de instancia pasiva de reconstrucción de estas ideas para un futuro mejor, sino que en realidad esos valores son reemplazados por los valores del mercado. Entonces, los que nos empiezan a decir lo que es bueno o malo son los aparatos productivos, las lógicas de trabajo, la oferta y la demanda, la mercantilización de la vida, el deseo del capital. Me parece que ese es el problema, que la gente piensa que por deconstruir y derribar las ideas del bien y del mal, no pasa nada, nos quedamos tranquilos, nos sacamos ese peso histórico de la espalda, mientras nos damos el gusto de pensar cómo reconstruir esas ideas, pero en el fondo lo que está pasando es que esas ideas son retomadas por el mercado, ¿no? Que nos empieza a dictar un poco el camino. Entonces, a esta caída de los valores y esta neoliberalización de la vida, perdón, a esta caída de los valores y de estas categorías, lo que me parece que le corresponde es la neoliberalización de la vida, ¿no? sí. Mira, qué interesante porque recién cuando nombrabas esto de la mirada, cuando decías yo no tengo toda la respuesta porque son preguntas que son mucho más amplias. En la Ujú. filosofía constantemente, o por lo menos lo que uno ve en redes, o lo que uno empieza a aprender, constantemente es estar preguntando o en algunas cuestiones ya hay como certezas. No, no, claro, la filosofía ya ha cerrado muchos temas, ya ha dado respuestas positivas, fundamentos. Te diría que en términos incluso históricos, ¿no? No es un punto de vista esto, sino que es la historia misma de la disciplina. La enorme parte, la mayor parte de la historia de la filosofía Sí, ha estado dedicada a la fundamentación y a responder. Lo que tiene que ver más bien con el espíritu crítico y el espíritu de pregunta es estos últimos 200 años o 250, 250 años, desde la Ilustración para adelante, donde se empieza a pergeñar culturalmente lo que se denominó el espíritu crítico, que bueno, romanticismo mediante y luego posmodernismo mediante se convirtió en una suerte de asociación directa de filosofía con criticismo. Pero eso no es claro, necesariamente así. Por supuesto que la filosofía como disciplina o como cualquier otra disciplina tiene su vertiente histórica, crítica y revisionista. Pero después tiene otra enorme vertiente, de hecho la mayoritaria, que es la que ha dado respuestas y ha fundamentado, es decir, que no es relativista, que no es subjetivista, que no plantea que todo es un punto de vista. Ya está respondido el problema de la virtud, ya están trabajadas las hipótesis sobre el bien y el mal, ya se sabe lo que es el Estado, ya se sabe lo que es el orden, el desorden, se conocen los principios de la metafísica, esas cosas no son puntos de vista discutibles o relativizables. Lo que pasa es que la gente, me parece, o me da la sensación, que a la mayor parte de la gente le llega solamente la pata crítica porque es la que más vende, ¿no? Es la más mainstream. claro. Todos queremos ser críticos y preguntar, pero pocos queremos fundamentar y contemplar humildemente también lo que pasa en el mundo. Entonces vende más el conventillo filosófico, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo otro. Me gustó eso de que la filosofía, nosotros socialmente le vemos esa parte que critica, que señala, es la que, a ver qué van a decir. Y recién nombraste lo de la metafísica y mi consulta es entre filosofía o a vos, Nahuel, sabiendo que las preguntas que te hago es a vos persona también.
Ujú. ¿Cómo lo alineas o qué nos compartís? Filosofía, religión, filosofía, espiritualidad, filosofía, estas otras áreas que de mayor o menor medida se empapan, se nutren, se agrupan. ¿Qué mirada tenés? Mira, es muy interesante lo que planteás. En principio, metafísica, espiritualidad y religión eh, son algunas categorías que merecen algunas distinciones. No, no es inmediatamente lo mismo una cosa que la otra, pero se entiende, me parece que se entiende lo que estás queriendo preguntar. Yo creo que em, lo que nosotros llamamos ser modernos, ¿no? La modernidad, Bien, y esta manera en la que, de alguna forma, a partir de esta palabra, buscamos diferenciarnos de lo medieval, lo rancio, lo conservador, lo ortodoxo, lo antiguo, implica una especie de eh, aversión, ¿no? Cierto rechazo, entre comillas, a todo lo que tenga para nosotros un tinte eh, religioso, o sea, una práctica dogmática espiritual o una práctica espiritual dogmatizada. Implica el rechazo incluso de la metafísica, porque somos hijos de una modernidad cientificista, atea, materialista, entonces todo lo que venga del lado de lo que está más allá de la visibilidad y de la materia nos resulta falso, nos resulta relato, mera creencia dogmática. Esto se ve todos los días en redes sociales, ¿no? Son los debates de todos los días. Y yo creo que ese es justamente el gran problema, porque siento que el ser humano, por más que ha intentado ser moderno y autónomo y darse a sí mismo la propia ley por fuera de lo divino, ese proyecto fue un fracaso, ¿no? Como lo plantea Adorno, bueno, la modernidad fue un fracaso. ¿En qué terminó la modernidad sin Dios? En campos de concentración, en miseria, en confrontación, en conflicto, en barbarie. O sea, no es que nos hemos quitado la presión divina de la espalda y lo que vino es el Edén. No, lo que vino es una sociedad ultraviolenta con el mayor número de catástrofes, destrucción natural y guerra registrado a nivel histórico. Entonces quizás, no por ser yo un espíritu particularmente religioso, pero sí por ser un espíritu analítico y crítico, pienso que ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni ateísmo total, ni tampoco religiosidad fanática, sino otra vez, ¿dónde estaría ese punto medio, claro. ese equilibrio que nos permitiría como estar ahí gozando un poco de una cierta estabilidad apoyada en lo espiritual, y en algunas prácticas religiosas que sí considero valiosas, como las que tienen que ver con la comunidad, con los valores comunitarios, la empatía, la solidaridad, pero sin terminar siendo unos medievales, ¿no? O sea, unos fanáticos que vamos a la guerra por un dios, no, tampoco eso. Entonces, me parece que ese sí es un desafío. ¿Cómo recuperar la figura de lo divino y de Dios en nuestras sociedades de hoy, sin caer en lo medieval o en lo antiguo o en lo virulento que eso ha tenido en otras épocas, ¿no? Sí. Porque del otro lado, el humano me parece que no está pudiendo solo, me parece que está a la vista que el humano solo con su ciencia y su tecnología se conduce a la catástrofe. Mirá que me dejaste la pregunta y estamos como en una charla de amigos con el mate. ¿Y el Nahuel Michalski qué piensa de la vida después de la muerte? Mira, ¿qué te puedo decir? Em, Tu pregunta supone que existe esa vida después de la muerte, ¿no? Digo, me estás No, aceptando a de ver, entrada esa existencia. a mí en lo personal me ha pasado que yo venía de familia ultra católica conservadora y hace unos Ajá. 10 años atrás tuve una crisis existencial donde me empecé a replantear y viste que es como un viaje en espiral donde la Sí. batea de pensamiento y creencia empezaron a caerse por todos lados y vos decís, che, ya no sé en Ajá. qué creo. En lo Claro. personal, sí, como vos dijiste recién, a mí yo digo, hay algo más, o hay algo más que yo no entiendo, ni siquiera sé si decir, hay algo más como si fuera un nivel de conciencia más alto. Ujú. Personas como vos, a la hora de poner, el otro día te leí, acá lo tengo, vos ponías la ansiedad, ese monstruo destructor de proyectos de vidas enteros. La gente aún Ujú. no es consciente de cuánto ha perdido gracias a su ansiedad. Ujú. Y ahí es donde en lo personal digo, che, a mí
siempre chico era súper ansioso, después era hiperkinético, y después grande Claro. con la espiritualidad descubrí que era, no sé, eneatipo 7 en el eneagrama, era generador puro en el diseño humano, no sé, en corrientes que me hacían cambiar con otra palabra la mirada que yo tenía de mí mismo. Entonces, religión, yo lo asemejo más a las religiones católica, judía, la que fuera, y espiritualidad me parece más, che, entendernos como un cuerpo biológico que cuando se muera se va a pudrir, lo que fuera, pero que hay otra parte Ujú. más, que no la puedo explicar desde la biología, desde la parte corporal. Entonces, cuando te escucho hablar de esto, que decimos no ir a esa parte medieval de la religión con todo lo que sabemos que hizo, ni tampoco la de Ujú. ahora que nadie cree en nada y no sabemos en qué creemos. Volvemos a eso Ujú. del equilibrio. Por ahí venía la pregunta, y Nahuel, él en su autoconocimiento y en todo lo que está profundizando y estudiando, Mm. ¿qué mirada tiene de esto? Sí, entiendo lo que planteas. Mira, yo creo que he transitado un camino bastante parecido al tuyo, Ajá, un camino personal. En primera instancia, te digo que todas las cosas que pongo en mis redes sociales medio picantes, ¿no? Cuando hablo del sí, mal, de la ansiedad, de las sociedades neuróticas, todo eso en realidad es alusión a mí, o sea, es porque yo soy todo eso, o sea, yo soy ansioso, hice cosas malas, soy de rato neurótico, o sea, digo, no es que me lavo las manos de eso, soy un ser humano totalmente imperfecto y en un camino de vida de aprendizaje y de tratar de superar mis imperfecciones constantemente, ¿no? O sea, wow. siempre fui muy claro en eso. Digo, yo también dañé a otras personas, fui ansioso, también tengo miedos, preocupaciones, a veces no sé pensar bien las cosas. Digo, me parece que a veces las redes sociales es como lo que te pasa con el psicoanalista, ¿no? Uno siempre piensa que el psicólogo no tiene problemas, ¿no? Que como es psicólogo no tiene problemas, ¿no? Bueno, este pibe filósofo sabe razonar bien y se comporta bien. Ah, la verdad es que no, me parece que justamente eh, para poder hacer algo valioso con la filosofía, de caras a la vida, uno tiene que partir de la posición de la falla, de la imperfección. Si ya somos perfectos desde el comienzo, no hay nada que hacer. Eh, entonces, Qué lindo escucharte. Sí, Eso, sí, porque a veces las redes me parece que construyen una imagen como idealizada del comunicador. sí, No sí, sé, sí. a veces me pasa eso. Después, en relación a tu otra pregunta, te decía, yo recorrí un camino muy parecido al tuyo. Yo me dedicaba a ingeniería en sistemas, estudié muchos años de eso, trabajé de eso hasta que tuve una crisis existencial y del sentido muy profunda y lo dejé para dedicarme a lo que yo me quería dedicar, incluso con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Ganar menos, inestabilidad laboral, empezar de vuelta, todas cosas a las que generalmente le tememos. Eh, y en esa crisis existencial, en ese derrotero personal, en empezar a buscar lo que uno realmente quiere, etcétera, eh, sí, claro, dentro de los replanteos uno fue el espiritual, el religioso. Yo, honestamente, nunca había tenido una relación profunda con la religión. Mi papá es comunista, mi mamá es católica, o sea, una mezcla rara, una especie de bricolage extraño, así que la verdad que nunca me hablaron mucho de religión y de política. Eso fueron cosas que las fui descubriendo en mi camino de estudios más en la adultez y ya viviendo solo y demás. Eh, y me empezó a suceder que yo fui mucho tiempo muy ateo, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza en la filosofía. Yo además fui a la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad muy, digamos, de influencia ilustrada, liberal, racionalista, ¿no? Entonces a uno le maquinan la cabeza con filosofía racionalista durante varios años, entonces, claro, te crees un racionalista fatal, que no necesitas ninguna otra cosa más que tu propio juicio y tu propia razón para entender lo que le pasa a la vida y al mundo. Y bueno, uno se come un poco la película atea, y yo qué sé. Y no está mal, ¿eh? No tengo nada contra el ateísmo, solamente digo, yo pasé por eso. Y después me fui dando cuenta que el mismo uso de mi razón frente a ciertos eventos particulares de la vida me sugerían que tenía que haber algo más y que eso no era una cuestión de fe, se me venía por razón. Y acá me empecé a mirar con el gnosticismo. El gnosticismo es las tradiciones filosóficas que conciben la existencia de, entre comillas, algo más, un Bien. misterio, vamos a decirlo así, la palabra misterio, pero que conciben eso a partir del uso de la razón, no por fe. O sea, sino porque te pasa algo que decís, esto no lo puedo explicar de una manera normal, con lo cual mi razón me invita a pensar en otra cosa. Y me parece racional que exista algo más.
me parece racional que exista una dimensión metafísica, porque si no, ¿cómo explico esto que me está pasando? Y bueno, así me empecé a amigar con el gnosticismo y empecé a llegar a visiones más gnósticas, que me amigaron con la espiritualidad, que me amigaron, a ver, la espiritualidad en un sentido serio, ¿no? Hoy espiritualidad parece ser constelaciones familiares, no estoy hablando de eso, estoy hablando en el sentido tradicional del término espiritual, y con una aceptación de que el humano, de que para nosotros los humanos es imposible conocer todo lo que nos rodea. Con lo cual, en ese pedazo de realidad en el que nuestra ciencia nunca va a llegar, que nos resulta absolutamente inaccesible e imposible de conocer, ahí tiene que haber otra cosa. Ahora, ¿qué es esa otra cosa? No tengo ni idea, pero sé que hay otra cosa. Y le rindo culto a eso, y lo agradezco, y es parte de mi día a día, y es parte del misterio, y es parte de un poco esa suerte de creencia o esperanza en esa otra cosa que un poco preña el día a día, ¿no? Me encantó. Bueno, siento empatía en varias cosas de las que comentas. ¿Qué, te pregunto a vos por lo poco que yo conozco y lo nombraste varias veces, ¿qué es esto de la metafísica? La metafísica Ujú. tiene que ver con la parte más elevada que no podemos explicar desde la razón o mucho más, abarca mucho más. No, la metafísica, digamos, en su definición más clásica e incluso más aristotélica, es sencillamente lo que está más allá de lo que podemos ver y tocar, o más allá de de la física, ¿no? Más allá de la naturaleza. Ahora, si yo te digo a vos la palabra amor, eso vos no lo puedes ni ver ni tocar, y tampoco es algo que nace de los árboles, o sea que es metafísico, sin embargo, todos creen en el amor. Y si yo te digo a vos la palabra libertad, eso tampoco lo puedes ver y tocar, no sale de abajo de la tierra, no me encuentro 5 gramos de Sí. libertad en la autopista tirados, y sin embargo nadie dice, yo soy una persona que no cree en la libertad porque no la puedo ver y tocar. Todos creemos que somos libres en algún punto. Entonces, lo que es interesante de la metafísica es entender que es sencillamente nuestro lenguaje, ¿no? La manera en la que utilizamos ciertos conceptos para ordenar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, y nuestro cuerpo y nuestra forma de habitar este mundo, y que son conceptos del lenguaje que no necesariamente son visibles o medibles o cuantificables, o que tienen que ver estrictamente con la dinámica de la naturaleza biológica. Entonces es interesante que cuando una persona te dice yo no creo en Dios porque no lo puedo ver y tocar, o porque no lo puedo demostrar, o no lo Claro. puedo cuantificar, esa misma persona sí cree en el amor, en la libertad, o que vive en democracia, que también es un concepto metafísico. La democracia no sale de abajo de la tierra ni encuentro 2,5 kilos de democracia en la carnicería. O sea, no es empírico, no es un objeto. Sin Qué, embargo, todos creemos en la democracia. qué lindo debe ser el Nahuel en una sobremesa de domingo discutiendo, ¿no? Qué lindo. Mirá, lo sostuve mucho tiempo y después lo abandoné porque me empecé a quedar sin amigos, ¿viste? Así que. Qué Así que. Escucha, últimas dos y te libero. Disfruto muchísimo esto. Ojalá que se repita. Ojalá. Sigo preguntando esto de en las redes. La otra vez pusiste algo que me encantó, que era, no es que mi cuenta está creciendo, estamos creciendo todos, porque vos te vas nutriendo de los mismos seguidores, la misma gente que te hace preguntas. ¿Ah? ¿Te ha pasado alguna vez? Esto a la gente le gusta mucho cuando nos escucha los podcasts, cuando salen a andar en bici, cuando están cocinando, cuando van arriba del auto. ¿Te ha pasado Sí. alguna vez de alguna pregunta de algún seguidor, alguien que te dijo, che, Nahuel, te quiero contar algo, y te voló la cabeza, te sacó de contexto, te hizo tener que investigar sobre el tema, sea, como dijiste recién, la libertad, el amor, el deseo, el pensamiento, la ansiedad, lo que se te ocurra, relacionado siempre, ¿no? Con la filosofía. ¿Te pasó alguna Ujú. vez algo así que te movilizó a vos como humano? Sí, sí, claro. Sí, sí, permanentemente. Eh, Sí, claro, sí, todo el tiempo. La verdad es que cuando charla de filosofía empezó, Sí, tenía más, ¿cómo te lo puedo decir? Mayor capacidad de recepción, porque éramos muchos menos, entonces yo me podía tomar el trabajo pues digo, es un laburo, sentarse a sí, leer sí, sí. te estoy hablando de decenas de mensajes diarios, ¿no? O sea, es un laburo en serio, o sea, es una dedicación muy importante, privados, ¿no? O sea, no solamente el feed o el muro o las stories, sino, digo, los privados, los WhatsApp, los grupos de WhatsApp. Es realmente un trabajo, yo me di cuenta, es un trabajo full time, sostener una divulgación. Y claro, cuando empezó esto, éramos muchos menos, entonces yo me podía tomar el placer y el trabajo de leer y de responder
cada una de las cosas y me encantaba y aprendía un montón y me pasaban propios integrantes de la comunidad, bibliografía y videos y textos y luego se sumaban a los cursos y empecé a tener en los cursos no solamente gente que le gusta la filosofía, sino profesionales, empezaron a sumar psicólogos, sociólogos, historiadores, digo, empezó a como ser muy interdisciplinar y eso estaba bárbaro, a mí me encantaba y me encanta de hecho la interdisciplinariedad, mi propio doctorado es un doctorado interdisciplinar. Claro, después el proyecto siguió creciendo y la verdad me excedió, ¿no? Ya no, hoy ya Mm. no puedo leer todos los mensajes privados, la verdad es que es esa, siempre lo digo en los vivos, pido perdón por eso, bueno, no llego, pero bueno, sí, sigo leyendo y la gente a veces me pregunta, ¿sos vos, Nahuel, el que responde? Y yo, sí, soy yo, ¿quién va a ser? O sea, la gente piensa que hay un bot o una especie de community manager que Sí, de responde, no, soy yo. asistente, claro. Claro, no, soy yo, que cuando tengo un rato libre en mi laburo, entro y abro los privados y empiezo a leer y sí, hay cosas que me encantan, me vuelan la cabeza. Y después lo que me voló mucho la cabeza fue la cantidad de gente que empezó a venir a mis presentaciones en vivo, digámoslo así, ¿no? Las presenciales, en bares, en centros culturales, en escuelas, en universidades. Y me decían, soy yo, Menganito, el que la semana pasada te escribió por privado y te mandó un video. O sea, ¿me entendés? Empezó a generar eso, como esa organicidad con la gente. Y eso me voló mucho la cabeza y me voló mucho la cabeza también de toda esa gente, cuántas se acercan no solamente con una sabiduría personal y una trayectoria de vida muy zarpada, realmente muy, muy zarpada, sino la manera en la que realmente están de alguna forma usando, ¿no? Lo que uno transmite en redes sociales para, para articularlo genuinamente con los problemas de la vida y con las Sí, para su preguntas de propia la vida, vida, claro. por su propia vida. Eso me pareció increíble. Nunca pensé que una cuenta de Instagram pudiera generar eso. Qué hermoso. Nahuel, ¿cómo la estás pasando? Acá en Sí, sí, Zoom. sí. ¿Van No, me bien las encanta. preguntas? Yo Estamos estoy perfectos, sí, bien. dale, dale. Tenemos un Para, ratito más. para mí, entrevistarte era un desafío por las preguntas, para ver si te ibas a Ah, sentir cómodo. un placer, te agradezco mucho. Última, que tiene que ver con los invitados que traje a Generando Sonrisas, estos podcasts en español en el último tiempo. He invitado gente de Italia, de España, de México, referentes en alguna temática. Y puntualmente quiero saber tu opinión, así con la confianza que estamos conversando, sobre Ujú, esta nueva, no digo nueva porque es como que una tendencia muy grande, yo las anoté, constelaciones, biodecodificación, diseño humano, registros akáshicos, reiki, astrología, todas estas corrientes que no son la psicología o la filosofía más convencional de los últimos 100 años. ujú. ¿Qué mirada tenés Sobre esos saberes y sobre esos prácticas. saberes y prácticas y el auge que están teniendo, no sé, en el post-pandemia o lo tanto que se ve, por lo menos yo en grupos que estoy o lugares, porque una vez dice, che, pero es muy sesgado. No, yo te puedo decir los vagos de fútbol o leo un tipo, un empresario en España, o leo que las corrientes estas como desde, no sé si se dice autoconocimiento, la gente las está buscando y busca y cada vez encontrás más, viste, terapia de Ujú, piedras calientes sé que hay de todo, pero digo, ¿cuál es tu mirada la de Nahuel filósofo? ujú. Entiendo. Eh, Mira, te soy sincero, el otro día hablaba de esto con un amigo, ¿no? Y después, Bien, aparte, justo creo que fue antes de ayer, sí, antes de ayer, hice una clase libre y abierta para la comunidad sobre lo que se llama ciencias y pseudociencias, ¿no? bien, Em, vamos bien, por y, ahí era. y- claro, y me parece que tu pregunta encaja en ese debate. Y lo que yo hablaba con este amigo y en este curso, incluso en mi propia pareja psicoanalista, o sea, digo, tenemos como estos debates continuamente, es que yo creo que mientras que a la gente le haga bien un saber o una práctica determinada, y que sea un registro del bienestar constante, que se puede mantener en la vida, que es un saber o una práctica que realmente te ayuda a estar mejor y que es sanador y que es terapéutico, ¿no? Recordemos que el concepto de terapéutica es un concepto griego filosófico, ¿no? La terapia del alma. Me parece que está bueno. Yo lo que discuto, y esto es lo que a veces me parece que no se entiende y me colocan en casilleros medio raros. O sea, la mitad de mi comunidad piensa que soy conservador, la otra mitad piensa que soy un progre.
hay una sección que piensa soy comunista, o sea, imagínate, ¿no? O sea, es como, es muy loco cómo a veces la gente le gusta pensarte como a la gente le gusta y no como lo que vos sos y de lo que decís que sos. Claro. Pero bueno, eso es un fenómeno también de las redes. Pero lo que voy es, me parece lo que no se entiende, y a veces me encasillan en lugares medio como de rancio, de conservador, de ortodoxo, es que yo lo que discuto es, primero, ¿por qué tanta pregnancia de estas nuevas corrientes? ¿No? O sea, ¿por qué son tan efectivas? Una primera pregunta es por su efectividad, o sea, por su masificación y por incluso la manera en la que están desplazando a otras líneas más tradicionales. Por ejemplo, el psicoanálisis está en declive, mientras que el coaching está en auge, ¿no? Bien, O, por ejemplo, la gente ya busca filosofía en un sentido mucho más, eh, esta suerte de decálogo de la felicidad, o, viste, libros cortos, existenciales, o videos, ya no le gusta la filosofía analítica, política. Entonces digo, me parece que hay una primera pregunta que es quizás más sociológica, que es por qué estas nuevas corrientes están desplazando a las otras. Y yo creo que tienen que ver con la manera que tenemos de vivir, o sea, tenemos cada vez menos tiempo libre, estamos más cansados, tenemos que laburar más para sostener una cierta calidad de vida. Eso tiene con los fenómenos de las sociedades capitalistas, sin duda. Me parece que el mismo sistema nos está empujando a una deglución de ideas que sea más rápida, más concreta, más resultadista y más efectiva, ¿no? Que no me implique tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto pensamiento. Y me parece que estas nuevas corrientes cumplen con eso. Digo, cualquier persona puede hacer un curso de constelaciones o de biodescodificación en 3 meses, pero no cualquier persona puede leer la fenomenología del espíritu de Hegel. Entonces, me parece que hay una cuestión que tiene que ver con, no con que la gente sea tonta o perezosa, sino con que vivimos en una sociedad que nos empuja lenta, pero constantemente, a una suerte de declive en el tipo de conocimiento que consumimos. Ahora, eso no implica que estas nuevas corrientes no sean efectivas, yo creo que lo son y mucho, y muchísimo. Me parece que eso sí está bueno, porque me parece que está bueno que haya corrientes que permiten, quizás en menos tiempo o en menos dedicación, sin embargo, resolver problemas concretos que la gente tiene y que o no puede pagar soluciones más largas y amplias, o no tiene ni ganas de invertir tanto tiempo en eso, etcétera, etcétera. Ahora, esto es una tentativa, una hipótesis tentativa. Me parece que lo que sí hay que tener cuidado, digo, sí, es donde acá donde pongo un poco la red flag, ¿no? Digo, bueno, todo bien, pero ojo con esto, con que estas corrientes nuevas, totalmente afines a la cultura neoliberal, ¿no? A la cultura de la instantaneidad, la rapidez, el resultado rápido, etcétera, ¿no? Eh, no terminen de alguna forma como ideologizándose. Y, por ejemplo, tratar de ocupar el lugar de una política pública, que se vio clarísimo cuando fue lo de la pandemia, ¿no? La cantidad de gente que quería suplantar el conocimiento médico con, no, yo enfrento el virus con agua con lavandina porque tengo una homeópata que me dijo, ¿me entendés? Ahí es donde veo que sí, hay sí, problemas que son ya públicos y políticos de los que el Estado se tiene que hacer cargo. Entonces me parece que estas nuevas corrientes están buenas, o sea, digo, pongo esta cara positiva y optimista, sí, digo, me parece que son buenas, son cosas que realmente permiten a la gente, ahora, no digamos que son ciencia, porque no lo son, me parece que muchas son placebo, me parece que son placebo, pero también el psicoanálisis, el mismo Freud decía que funciona a través de la sugestión, o sea, que uno diría, bueno, pero el psicoanálisis también, y bueno, y sí, entonces, digo, me parece que ahí sería legítima la lucha de los campos, eh, y por otro lado, digo, ojo con que no terminen acaparando, no intenten proponerse como un reemplazo de los saberes que ya están demostrados en su eficacia. Me parece que ahí es donde hay que tener el cuidado, ¿no? Digo, bueno, perfecto, uno hace Reiki y está bárbaro. Es súper rápido, digo, no te sí, demanda sí, toneladas sí. de estudio, lo puedes hacer a la noche en tu casa, te permite seguir laburando, sostener a tu familia, todo. ¿Te sentís mejor? Bárbaro, genial, yo apoyo eso. Pero ojo, digo, no dejemos de buscar ayuda médica si hay un problema psíquico que no lo puedes resolver o hay una angustia no la puedes enfrentar. Digo, me parece como que mientras que tengamos esos cuidados, está todo bien, ¿viste? No, no, para mí no hay un gran. Me parece que son quizás posiciones muy radicales las que plantean ahí como una cosa de, todo esto es una porquería, toda una estafa, y todo esto que está acá, que es lo tradicional y lo ortodoxo, está bien y está bueno. No, por ahora que lo tradicional y lo ortodoxo también mostró un montón de fallas y un montón de problemas a lo largo de los últimos 80 años de historia occidental. Entonces,
yo qué sé, trato de ser como cuidadoso y también me parece que hay que ser respetuoso con que lo que a la gente le gusta, porque si vos te metés todo el tiempo a bardear constelaciones familiares y coaching, la verdad es que tenés un montón de gente que le hace bien y loco, te mete con lo que yo hago, ¿entendés? O sea, yo no me meto en tu filosofía. Entonces me parece que a veces como que los filósofos terminan cayendo en este lugar medio raro, medio torre de marfil de, nosotros desde esta disciplina milenaria y Yo me totalmente paro más arriba y te miro de arriba. claro, y yo te digo, claro, que todo esto es mentira menos el saber de la filosofía. Y la verdad que no, esa actitud es detestable. ¿Quién quiere esa Eh, persona al lado? aplaudo la humildad de cómo lo cerras. Nahuel, muchísimas, pero muchísimas gracias por la buena onda, por la predisposición, por aceptar la entrevista y por todo lo que genuinamente nos has compartido. Querido, te mando un abrazo, muchísimas gracias a vos, excelente tu laburo y lo voy a estar compartiendo y ayudando a divulgar. Te agradezco muchísimo. Paso Nahuel Michalski, filósofo, un referente, yo lo disfruto un montón, espero que para ustedes también, seguro que sí, porque lo van a estar esperando. Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo, en este Generando Sonrisas podcast en español para la plataforma Revolution Network que tanto, tanto nos da. Saludos, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.